Buenas tardes a toda la comunidad educativa de la FOUNA. Es un placer compartir con ustedes esta tarde en donde vamos a tener muchos aprendizajes. Tenemos a una invitada de lujo, a una invitada de la casa, a la doctora Faustina Noceda, que nos va a dar un tema muy importante. Espero, ¿verdad?, que podamos aprovecharla. Voy a leer un breve resumen de su extenso currículum. Ella es doctora en educación superior, PhD, administradora y evaluadora educacional. Tiene posgrado en evaluación externa, especialista en investigación científica, par evaluador nacional en carreras de grados en la ANEAES. Entonces, bienvenida, querida Faustina. Estábamos ansiosos, ¿verdad?, porque llegue este momento para poder compartir toda tu sabiduría, ¿verdad?, que nos puedas iluminar en este tema, ¿verdad?, que es la evaluación por competencias. Siempre estamos en la FOUNA intentando mejorar la formación integral de nuestros estudiantes. Y realmente la evaluación, ¿verdad?, que busca medir habilidades y capacidades, es un desafío hoy en día porque nos encontramos a veces, ¿verdad?, con situaciones que nos obligan a flexibilizar, a retroalimentar, ¿verdad?, por las condiciones mismas del contexto educativo que tenemos acá en el país. Bueno, yo estuve cambiándole un poquitito el título a nuestro tema de hoy. Le puse reflexiones sobre la evaluación por competencias, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el tema que hoy día nos cita en este encuentro, ¿verdad? Muchas veces nos cuestionamos si nuestra tarea docente, si el trabajo que estamos realizando en nuestra cotidianidad, lo estamos haciendo bien. Nos cuestionamos quizá cómo estamos evaluando, cómo estamos haciendo ese proceso de enseñanza, aprendizaje que implica también mucha acción de parte del docente. En el caso de ustedes que son profesionales del área de las ciencias de la salud, me imagino que debe ser mucho más preocupante, ¿verdad?, la formación de cada uno de sus estudiantes, porque no solamente deben de manejar la teoría, sino que también a la par tienen que manejar la práctica misma de la profesión, ¿verdad? Desde sus inicios, desde el primer día de actividad, el estudiante está, hay que inducirle, ¿verdad?, a hacer ese trabajo de la teoría y la práctica. Y más todavía, en ese sentido, tenemos muchas debilidades, por así decirlo, por el hecho de que nuestros estudiantes vienen con ciertas carencias, ¿verdad? Por ejemplo, tienen dificultades en cuanto a saber expresarse, a la redacción, etcétera, etcétera. Y eso también a nosotros nos interpela como docentes, porque queremos hacer bien un trabajo, queremos formar buenos estudiantes, buenos profesionales, y entonces ahí es donde nuestro trabajo y nuestra tarea se multiplica, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta de que partiendo de la base de la calidad, que sería más o menos como un elemento sumamente importante, ¿verdad?, que se tiene en cuenta dentro del proceso de enseñanza y que está estrechamente relacionado a la evaluación. Cuando hablamos de calidad, ¿verdad?, de cómo estamos desempeñando, ¿verdad?, esa noble tarea de enseñar, nos ceñimos por ciertos principios, ¿verdad?, como por ejemplo la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la eficiencia, el impacto que puede causar, ¿verdad?,
una enseñanza dinámica, un proceso de enseñanza que resulte beneficioso para que el estudiante pueda demostrar después con las respuestas que pueden dar, por ejemplo, a preguntas, cuando está realizando una exposición, cuando está realizando una descripción, por ejemplo, de un proceso que se tiene que llevar a cabo. Entonces, son aspectos, digamos, que tenemos que conciliar para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo con una armonía tal. Y muchas veces no logramos eso, pero sí tenemos en cuenta, ¿verdad?, de que la calidad educativa está estrechamente ligada a lo que significan las competencias hoy día. ¿Y por qué hablamos de calidad educativa? Porque tiene que ver con un sistema de valores donde los principales actores son los estudiantes, los docentes, la práctica misma y, por qué no decirlo, hasta la propia sociedad incide en ese sistema de valores que estamos vivenciando en el aula. Y ahí podemos mencionar también de que existen, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las destrezas, las habilidades, las capacidades que el alumno está adquiriendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como docentes que somos, tenemos que siempre estimular para que ellos realmente puedan tener un horizonte así bien definido en la profesión, desarrollando esas habilidades, esas destrezas, esas competencias, ¿verdad?, que le va a servir en el campo profesional el día de mañana. A veces nos cuestionamos, yo soy una de las que siempre me suelo cuestionar, ¿a quiénes le estamos formando? Porque estamos formando profesionales y a lo mejor una de las competencias que también tenemos que insistir es en formarle las habilidades blandas. Yo como docente puedo ser sumamente exigente, puedo ser extremadamente exigente, pero no me puedo olvidar de que también debo desarrollar no solamente las habilidades para la profesión, sino que también las habilidades como persona en ese estudiante, en mi alumno. Entonces, cuán grande es el compromiso que tenemos desde el aula y cuán grande es el desafío que tenemos en la formación de esos estudiantes con las competencias necesarias que necesitan, ¿verdad?, para que puedan desarrollarse como profesionales. El desafío que nosotros vemos a diario, ¿verdad?, cuando desarrollamos ese proceso de aprendizaje, ¿verdad?, en desarrollar esa capacidad de recordar, de actuar, de hacer, de cumplir, ¿verdad?, con estándares de desempeño. Ese es el carácter, como se dice comúnmente, de nuestra acción áulica, ¿verdad? Y el desarrollo de esas competencias tiene un estilo y tiene también una manera de ir desarrollando en el campo de la enseñanza. Muchas veces decimos, ¿cuáles son las competencias que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las destrezas que se tienen que ir observando? Porque también tenemos que reconocer de que en ese desafío de la formación también implican mucha dación de parte del docente y ni qué decir del estudiante, porque tenemos que motivarles para que realmente ellos quieran apropiarse, que ellos quieran aprender y por sobre todas las cosas que quieran realizar todas las actividades, ya sean teóricas o prácticas, para cumplir con ese requisito académico que le va a permitir seguir preparándose para
profesión que le va a redituar en la vida seguramente con un montón de procesos y de progreso también. Queremos siempre que nuestros estudiantes sean los mejores. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de una intensiva, por así decirlo. Parece que ese término es el adecuado, ¿verdad? De motivar, de generar en ellos la curiosidad por querer aprender cada día más, ¿verdad? El hacer con responsabilidad, el competir, el tener esas cualidades y esas actitudes, ¿verdad? Así como las aptitudes para poder generar y producir nuevos conocimientos. ¿Cómo van a producir nuevos conocimientos nuestros estudiantes si estamos imbuidos solamente en la teoría? El hacer, el llevar al campo de práctica toda esa teoría también nos va a ayudar de sobremanera a generar espacios de aprendizaje con nuestros estudiantes. Podemos también mencionar, ¿verdad?, de que esta enseñanza basada en competencias, ¿verdad?, le va a permitir a nuestros estudiantes una comprensión clara de la forma en cómo él puede estar aprendiendo, ¿verdad? Yo siempre suelo mencionar que hay un modelo de humildad que apunta hacia el pensamiento crítico. Porque si nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes ese razonamiento lógico, a emitir juicios de valor sobre ciertas o cuales actividades o ciertos temas que estamos desarrollando en el aula, también le estamos trabajando éticamente en la formación del estudiante como persona, como profesional. Y ahí tenemos que mencionar también, ¿verdad?, de que esas competencias que nosotros le vamos a estar dando le va a permitir, ¿verdad?, el tener la seguridad, la certeza, ¿verdad?, de que su aprendizaje, ¿verdad?, que esté basado en problemas, en resultados también, le va a permitir un desempeño óptimo para realizar diferentes tareas, diferentes actividades que se pueden llevar a cabo. Y me gustó bastante una definición de Gervais que dice que la evaluación basada en competencias se define como un enfoque de la educación basado en resultados que incorpora formas particulares de impartir la instrucción y las estrategias de evaluación diseñadas para evaluar el dominio del aprendizaje por parte de los estudiantes a través de su demostración de conocimiento, las actitudes, los valores, las habilidades y los comportamientos requeridos por la profesión. ¿Por qué digo que me gustó bastante esa conceptualización? Por el hecho de que realmente ese cúmulo de conocimientos, ese aprendizaje que nosotros le estamos dando en el aula, les tiene que permitir a él o a ella en todo caso formar, ¿verdad?, el nivel de conocimiento, ¿verdad?, que va a demostrar en su desempeño, en su cotidianeidad. Nosotros le estamos preparando a los estudiantes para la vida. Entonces, ese desarrollo de competencias que le estamos ayudando a crear en sí mismo, les va a permitir, obviamente, destacarse en cualquier ámbito de su vida profesional, personal, familiar, y ni qué decir en cualquier situación que se le pueda presentar. Le preparamos para la vida, le preparamos para que pueda, por así decirlo, defenderse ante cualquier
situación o una situación emergente que le pueda surgir a lo largo de su vida, ¿verdad? Esa calidez y la calidad profesional se ve reflejada cuando el maestro, el docente, que en este caso, por ejemplo, ustedes tienen una gran responsabilidad y permítanme decirles que son profesionales a carta cabal que tienen en sus manos, ¿verdad?, tocar esas vidas, tocar la vida de cada uno de sus estudiantes en el camino de la formación profesional. ¿Se imaginan ustedes la responsabilidad que tienen? Y por sobre todas las cosas, el querer encauzar por un camino donde no existe retorno, porque una simple equivocación que pudieran cometer, bueno, sería contraproducente contra la vida de las personas. Pero ustedes sí tienen esa posibilidad, esa categoría de estar enseñándole a ser buena gente y también buen profesional. Pero ese camino es arduo, no es que de la noche a la mañana se va a lograr, porque lo que están haciendo ustedes es enseñarle a ese estudiante, ¿verdad?, a dar lo mejor de sí para que pueda aprender a aprender. Y por consiguiente, bueno, desarrollar otras habilidades, otras destrezas que el campo de la profesión le exige. Un teórico a quien yo admiro bastante es a Sergio Tobón, que es un evaluador colombiano, ¿verdad?, con quien, a quien suelo leerle porque escribe bastante bien y conoce muy bien todo lo que implica la evaluación. Y él sostiene que las competencias solo se focalizan en algunos aspectos de la docencia. Y dice, el aprendizaje y en especial en la evaluación. Y nosotros sabemos de que hasta en nuestra vida personal realizamos esa evaluación. ¿Estoy haciendo bien? ¿Será que me va a alcanzar en mi presupuesto para este mes con lo que yo me estoy proyectando? Evaluamos cada acción, cada paso que damos en la vida, estamos evaluando. Y en el caso de la evaluación educacional, lo que hacemos es, le estamos condicionando a fulanito, no, yo le puse la calificación 1, tiene que mejorar. Pero ¿qué hago también después de esa evaluación? Deberíamos de pensar en una retroalimentación que sirva para que ese fulanito, para que ese Juanito que tuvo dificultades pueda repuntar su calificación, que pueda repuntar su rendimiento. Y en cuanto a ese rendimiento, ¿cuáles son las acciones que comúnmente solemos hacer? El rendimiento crítico de una determinada asignatura a veces es bastante bajo. Entonces sí solicitamos, hacemos una retroalimentación, volvemos a lo mejor a tomar un retest porque los resultados no fueron tan esperados, pero significa también de que el docente está replanteando y está evaluando su tarea dentro del aula. Entonces, esa integración de saberes que nosotros estamos teniendo, que estamos buscando a través del desarrollo de las habilidades, de las competencias, de ese saber ser de cada estudiante, ¿verdad? A través del desarrollo de los procesos cognitivos, nos tienen que permitir también dar respuestas rápidas ante actividades o problemas que puedan surgir durante el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuesta seguramente la construcción, ¿verdad?, de estrategias que tenemos que ir buscando como para que realmente nuestros estudiantes puedan dar respuesta a los requerimientos disciplinares, investigativos, por ejemplo, requerimientos que también tienen en su vida cotidiana.
Cuando hablábamos de lograr que el estudiante emita juicios de valor, que acceda a tener un pensamiento lógico, ¿verdad? Estamos también tratando de generar en ellos el interés, porque hoy día en la educación superior le estamos dando y ciñéndonos a lo que nos exige la legislación educativa, en los tres se debería de sustentar nuestras gestiones, ¿verdad? En base a lo que es la docencia, la investigación y la extensión. ¿Y cómo logramos armonizar esos tres pilares de la educación superior? A través de acciones que estamos realizando en el aula y que a la hora de la verdad tenemos que registrar, tenemos que evidenciar con calificaciones, emitiendo un juicio de valor. Sí, un trabajo de investigación, un trabajo de extensión, está estrechamente ligado a lo que yo estoy desarrollando en el aula, ¿verdad? Y esos resultados a la larga también benefician al estudiante porque le estamos induciendo hacia un camino que implica lecturas, implica el saber hacer, el cuestionarse, implica horas de aprendizaje y, por sobre todas las cosas, implica el tema de decir, estoy aprendiendo a saber hacer. Y por sobre todas las cosas, cuando hablamos con nuestros estudiantes, cuando vemos que esas limitaciones están superando, es como que nosotros como docentes nos sentimos sumamente motivados y decimos, bueno, cumplí porque he logrado que estos estudiantes aprendan a saber hacer, aprendan a hablar, aprendan a imprimir la calidad de lo que esperamos, ¿verdad? En cuanto a el aprendizaje que queremos lograr con ellos, ¿verdad? Cuesta mucho hoy día armonizar las actividades, pero el docente siempre es un artista. Yo suelo decir y sostengo, ¿verdad?, de que somos artistas dentro de lo que es nuestra cátedra. Y somos inventivos, somos creativos, pero por sobre todas las cosas somos muy motivadores a la hora de tomarle de la mano, porque me van a decir, ¿quién no tuvo alguna vez alguna dificultad con su grupo, curso, o con 2 o 3 estudiantes, pero que marcan un estilo de liderazgo en el grupo y a la hora de la verdad le ganamos porque logramos encasillarles o llevarles por el camino correcto en cuanto al desempeño en el aula? Cuesta, pero muchas veces sabemos cómo ganarnos el afecto, el cariño de nuestros estudiantes. Por eso yo les hablaba en un momento dado del desarrollo de las habilidades blandas, porque nosotros no sabemos con qué mochila viene ese estudiante, en este caso, por ejemplo, a la facultad. No sabemos qué carga emocional, qué problemas habrá tenido la noche anterior en su casa, pero viene porque tiene que desarrollar diversas actividades. Y nosotros como docentes muchas veces yo no digo que seamos cuates de nuestros alumnos, pero sí somos compañeros también a la par, porque también aprendemos detrás de cada uno de nuestros estudiantes. Y el proceso de evaluación es ese, nos evalúan nuestros estudiantes, nosotros les evaluamos también a ellos, y es un continuo ir y venir en cuanto a el desarrollo, digamos, de lo que significa emitir un juicio de valor. Y ustedes se dan cuenta de lo difícil que muchas veces nos resulta cuando tenemos que aplicar una evaluación a nuestros estudiantes. A Juanito le faltó
un punto. A Estela le faltó 3 puntos. Y comenzamos otra vez a analizar qué oportunidades le podemos dar. Porque también tenemos que reconocer de que manejábamos anteriormente una idea muy equivocada en cuanto a lo que implica la evaluación. Teníamos el concepto de que la evaluación tenía que ser solamente punitiva. Se utilizaba como un castigo. Ahora en el examen vamos a arreglar, ahora en el examen vamos a ver quién tiene el poder, ¿verdad? Que obviamente eso nos dejó los resabios del conductismo, ¿verdad? Pero hoy día en que procuramos de que nuestros estudiantes produzcan su propio conocimiento, que realmente generen ellos su aprendizaje, ya las cosas cambian. Tenemos ya otra manera de plantear las actividades a través de la resolución de problemas, del estudio de casos, ¿verdad? Utilizamos las rúbricas para las calificaciones. Entonces, le damos otra connotación a lo que implica el proceso de evaluación. Ya no le vemos más como una actividad punitiva, sino que más bien como una actividad que le va a permitir al docente evaluar su proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje es quizás el momento más importante en la vida estudiantil de cada uno de nuestros estudiantes. Porque le vamos marcando pauta. Mira, acá en este trabajo hiciste solamente 3 puntitos. Y la tarea implicaba 10 puntos. Entonces es como que le estamos enseñando, ¿verdad? De que esa debilidad que él está teniendo tiene que tratar de revertir con la siguiente actividad, porque la acumulación de esos puntitos, la sumatoria de esos puntitos es lo que le va a permitir lograr que apruebe tal o cual asignatura. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos el gran compromiso, la gran responsabilidad de tomarle de la mano. Yo digo así en un sentido metafórico, le tomamos de la mano cuando le estamos diciendo, mira, directora, yo tengo dificultades acá con mi grupo tengo 30 estudiantes, pero 15 se me están quedando por el camino. Entonces, uno busca la manera de revertir esa situación. Y le tomo de la mano al estudiante para decirle, pero mira, estás en esta situación, estás en ese ciclo de necesidad, pero que sí o sí hay que buscar la estrategia, ¿verdad? Una de ellas es la retroalimentación, pero a veces eso no basta. A lo mejor necesita de mayor tiempo, de mayor espacio, ¿verdad? Como para que pueda ir desarrollando las actividades previstas por el docente. Pero el ayudarle así tampoco seamos tan generosos en regalar puntajes, porque sí o sí tienen compromisos y tareas, ¿verdad? Que implica un orden lógico que tienen que realizar para poder ganarse los puntos necesarios para poder lograr aprobar. Yo digo en el buen sentido de la palabra tomarle la mano, ¿verdad? ¿Por qué hablaba yo de tampoco? O sea, el maestro siempre tiene que ser un evaluador nato, porque él mejor que nadie va a saber quién es el que se merece una ayudita y quién es el que no, ¿verdad? Pero ese no, el montón del no, también tiene que generar una estrategia como para que pueda lograr que ese grupo logre repuntar su rendimiento. Y bueno, nosotros tenemos un montón de estándares, de indicadores que podemos estar utilizando para evaluar el desempeño de nuestros estudiantes, y que eso también a la vez nos va a permitir, porque también nos exigen que llenemos formularios, las famosas rúbricas de desempeño, pero que a la hora de la verdad también le ayudan al estudiante. Cuando el estudiante dice, profe, ¿y cuáles van a ser los indicadores que vas a tener en cuenta para calificarnos?
porque ellos también manejan bastante bien ese tipo de documentaciones y saben, ¿verdad?, lo que implica manejar una rúbrica, por ejemplo. Entonces, esa práctica cotidiana de enseñarles a ellos, bueno, vamos a hacer semejante tarea, voy a asignarle tantos puntos, estas son las condiciones que ustedes tienen que cumplir a través de los indicadores para que puedan llevar el puntaje necesario. Ahí estamos desarrollando en ellos el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Pero responsabilidad por ambas partes, porque yo me comprometo en elaborarle una rúbrica y él se compromete en cumplir con esos indicadores que yo le estoy exigiendo en mi materia, en mi asignatura, ¿verdad? Y hay veces cuando estamos desarrollando ciertos temas, ciertos contenidos, ¿verdad? Otra vez volvemos a hacer como una especie de colador, ¿verdad? Bueno, voy a sacar este tema, es bastante complicado, pero voy a ver qué aspecto de esa unidad o de ese contenido programático voy a hacer la selección de ese contenido para ver qué lo que realmente necesita ese estudiante voy a desarrollar. Esa selección curricular, ¿verdad?, por así denominarlo, me va a permitir también poder organizar actividades que puedan acompañar la teoría y eso llevar a la práctica. Entonces, se concatena ahí mi actividad, lo teórico, juntamente con la práctica. Y cerrar ese trabajo, ¿verdad?, con una evaluación equilibrada. Porque a veces le damos una tarea le asignamos 4 o 5 indicadores y a eso le estamos asignando en demasía el puntaje. Entonces, si yo sé que mi proceso, que uno de mis procesos va a llevar como 6, 7 pasos, entonces sí puedo elevar un poquitito más que de costumbre mi escala. Pero si realmente voy a encasillarme en hacer cumplir a rajatabla 80 puntos, pero 80 puntos distribuidos de qué manera. Si nosotros tenemos un tema a desarrollar que puede ser distribuido en 20 indicadores, y a esos indicadores le voy a estar asignando un punto cada uno, 20 puntos es mucho más fácil para el estudiante, ¿verdad?, cerrar en una clase o en 2 clases que los 80 puntos que yo le pido en una sola o en 2 clases, pero elevándole el nivel de exigencia. Las dificultades muchas veces nosotros queremos señalar como que va a ser algo imposible de realizar, pero nuestros estudiantes son sumamente capaces, más todavía si nosotros estamos llevando a cabo una enseñanza activa, dinámica, utilizando diferentes técnicas, diferentes estrategias, porque eso también habla mucho de lo que es habla mucho para el proceso de la enseñanza por competencias, ¿verdad? Si nosotros solamente nos abocamos a lo teórico y dejamos de lado las actividades o las acciones que le lleven al saber hacer, le estamos condicionando también a nuestros estudiantes. Y el desafío hoy día del docente es, ¿de qué manera voy a lograr que el estudiante asuma, ¿verdad?, esa gran responsabilidad que tiene de conciliar las actividades teóricas con las actividades prácticas? Es un gran desafío que estamos compartiendo, probablemente sea realmente el gran desafío de los docentes hoy día, el tener que
utilizar, ¿verdad? Técnicas, metodologías y dinámicas en el aula para que realmente el estudiante se pueda sentir sumamente motivado, sumamente convencido, ¿verdad? De que esas acciones que yo estoy ejecutando, que esas actividades que estoy planificando, porque me van a decir, planificamos desde el primer día de clase hasta el último, ¿verdad? Planificamos lo teórico, planificamos lo práctico. Luego tenemos que fusionar esas acciones para que ellos realmente puedan tener un conocimiento adecuado de cada una de las asignaturas. Y por sobre todas las cosas, ese ingenio del docente que se tiene que reflejar a la hora de lograr captar la atención del estudiante y lograr que tenga un buen rendimiento en esa asignatura. Si todos pudiéramos, ¿verdad? Tener esa empatía, ese compartir con el estudiante ese proceso de enseñanza, aprendizaje, con una dinámica, con unas estrategias que realmente le puedan motivar a él para que realmente se vaya formando como un buen profesional. Bueno, yo creo que la tarea, diríamos, es realmente meritoria y por sobre todas las cosas nos va a llenar de mucha satisfacción. Yo soy una persona que siempre digo de que en el aula no solamente aprende el estudiante, a veces aprendemos más del estudiante como también de nuestras acciones, ¿verdad? Porque ahí nos enteramos de un montón de cosas porque le vemos a la persona, a lo mejor tiene otras cualidades que nosotros no llegamos a conocer, pero que con el roce, con la convivencia dentro de esas horas de desarrollo de las actividades áulicas nos permiten conocerle mejor a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y más todavía en el campo de las ciencias de la salud, que tan comprometidos están ustedes, ¿verdad? En la formación, porque lo primero que dice, pero ¿quién lo que habrá sido tu profesor? ¿O quién habrá sido tu profesora? Lo primero que nos cuestionamos como padres es eso, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, todos hemos hecho algo por alguien, hemos tocado vidas, como en el caso de ustedes, en el día a día, ¿verdad? Porque el camino que están tomando ustedes al tomarles de la mano al estudiante y a llevarle por esa senda para que realmente puedan ser brillantes profesionales como lo son ustedes como docentes. Yo sinceramente me siento, cuando la profe Cristina me pidió compartir con ustedes lo poco que yo sé de evaluación, le dije a ella que con gusto lo iba a hacer porque realmente admiro el trabajo de ella, admiro el trabajo de la facultad, porque primero fui mamá de una estudiante, de una profesional ya hoy día, luego estuve trabajando por un espacio de tiempo breve también ayudando a los procesos de acreditación y sé más o menos cómo se manejan ustedes y de la calidad de personas y la calidad de profesionales que integran la institución. Entonces me sentí muy emocionada, muy contenta de poder dar mi granito de arena. A lo mejor no es mucho, pero siempre voy a estar a disposición para compartir con ustedes estos pequeños espacios de aprendizaje. Directora. Muchísimas gracias, querida Faustina. Nosotros también te extrañamos mucho. Gracias por recordarnos, ¿verdad?, que la evaluación es para mejorar, debe ser holística, debe también contener, ¿verdad?, todo lo que son las actitudes, porque sabemos hoy que la neurociencia nos habla de las emociones y cómo nosotros podemos captarla a ese estudiante, ¿verdad?, hacerle de que ame nuestra materia a través también de los procesos de evaluación. Que ellos no lo tomen como un castigo, ¿verdad? Si lo exageramos, ¿verdad? Que ellos se sientan tranquilos,
que nosotros al retroalimentarle, hacerle la devolución de lo que ellos no alcanzaron, a través de ese refuerzo académico, entonces puedan ellos lograr, ¿verdad? Porque tenemos realmente un desafío, ¿verdad? Por la formación de la media que nos llega y también, ¿verdad? Por hoy la inclusión, ¿verdad? Que de los pueblos nativos que tenemos, ¿verdad? Por desafío que nos exige a nosotros incluso utilizar otro idioma para tomarle las evaluaciones. Apartarle del grupo y hacerle el refuerzo académico es un verdadero desafío de inclusión, sí, que también nos trae la evaluación por competencia. Gracias. Acá tenemos a la licenciada Nimia Pintos, que nos quiere hacer un comentario. Muchas gracias, licenciada. Si puede hacerlo con el micrófono abierto. Buenas tardes, sí, buenas tardes, profesora Faustina, un placer escucharte en esta igualmente. Y te quería preguntar, viste que nosotros estamos en una transición, digamos, hacia las competencias. Por lo tanto, los ítems que cada profesor utiliza en su test, por ahora que todavía seguimos con los exámenes parciales, finales, queremos insistir en aquellos ítems que verdaderamente puedan medir el desempeño y no precisamente, por ejemplo, cita que solamente mide memoria, parea, falso, verdadero, sin justificar, sin fundamentar, sí, las premisas. ¿Cómo hacer para que poco a poco los docentes también puedan integrar estos ítems, digamos, en sus tests, digamos, que estamos tomando todavía, porque es un poco difícil? Y no podemos dejar de lado todavía el famoso examen, ¿verdad? Bueno, yo creo que habíamos hablado inclusive con la doctora María Cristina, ¿verdad? De que yo creo que para el área de las ciencias de la salud debemos apuntar al modelo ECOE. Si vamos a hablar de competencias, tendríamos que mudarnos a ese sistema, a ese modelo de evaluación, porque ¿qué es lo que les va a permitir a través de ese modelo, ¿verdad? Que cada evaluación, o sea, que cada curso, ¿verdad? Por hacer cada año, ¿verdad? Va a tener que ir desarrollando por estadios el desarrollo de sus habilidades y destrezas en cuanto a lo que está aprendiendo el estudiante, ¿verdad? Entonces, va a demostrar cómo conoce y cómo se hace, ¿verdad? En ese proceso. Ya no nos vamos a estar peleando más por el famoso su instrumento redactó mal, puso más selección múltiple, puso más enumera, une con flecha, ese tipo, subraya la respuesta correcta. Eso se va a tener que descartar en un momento determinado y además con lo que el CONES en este momento está proponiendo y también la agencia, la ANEAE, porque desde el mes de febrero me incorporé acá como técnica. El modelo nacional también está cambiando varios criterios y varios indicadores respecto a lo que se está denominando el tema de las competencias. O sea que el desafío para nosotros es sumamente grande, por así decirlo, y el campo de la evaluación se va a ensanchar mucho más con requisitos, con condiciones que le vamos a estar poniendo a nuestros estudiantes. Y ahí vamos a darnos cuenta realmente de que tenemos que migrar solamente a otro estilo de evaluación. Y porque yo les mencionaba, en el área de ciencias de la salud, el modelo ECOE es el que realmente se adecua para que se pueda que pueda reflejar el aprendizaje que el estudiante logró, ¿verdad?
Pero ¿cómo vamos a lograrlo? No lo vamos a lograr, licenciada Nimia, de la noche a la mañana. Ese va a ser un proceso también de aprendizaje para nosotros los docentes, ¿verdad? Es un gran desafío y yo creo que no, en un futuro no muy lejano todos vamos a estar capacitándonos y reaprendiendo también a cómo tenemos que estar elaborando nuestras evaluaciones con relación, digamos, al desempeño de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Por favor. La profesora doctora Ingrid Mitchell. Buenas tardes, sí, buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Igualmente. Muchas gracias por tu exposición tan clara y enriquecedora. Yo coincido totalmente contigo en lo que mencionabas al inicio, cuando decías que muchas veces como docentes nos preguntamos si nuestros estudiantes efectivamente están desarrollando las competencias necesarias para su formación profesional. Y también nos hablaste de algo sumamente importante, que yo considero muy importante, que son las habilidades blandas. Sabemos que en la enseñanza de la odontología no solo nos preocupa que los estudiantes adquieran las habilidades técnicas necesarias, sino también que actúen con ética, con responsabilidad frente a los pacientes. Y yo creo que llegar a saber evaluar esas competencias actitudinales en un entorno clínico como el nuestro sería un gran desafío para nosotros. Y por ahí tendrías alguna sugerencia sobre cómo medir esas competencias actitudinales en nuestros estudiantes. Y yo creo que para un próximo encuentro, si ustedes me dan un poco de tiempo, podríamos arriesgarnos un poco a hacer ese ejercicio de compartir ciertos procesos de cómo podríamos plantear esa situación, doctora Ingrid. Ustedes saben que siempre voy a estar disponible para compartir, porque yo también aprendo detrás de ustedes, ¿verdad? Aprendí muchísimo cuando estuve por la institución y realmente es un gran desafío el que nos espera y en especial a ustedes, que el campo de la formación de ustedes es sumamente importante, ¿verdad? Excelente. Entonces, profe, te tomo la palabra, vamos a estar. Con mucho gusto, doctora. La profesora doctora Liz Kane levantó la mano. Profe. Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe Faustina, volver a compartir, aunque sea un espacio virtual. Sí, señora, el placer es mío. Realmente muy importante todo lo que ha dicho la profesora Faustina con respecto a el inicio de la evaluación por competencia, que es una parte de lo que es nuestro trabajo como docente, ¿verdad? Sí. Entonces nos ponemos a pensar cómo voy a evaluar la competencia que le corresponde a mi asignatura y de qué manera aporta al perfil de egreso. ¿Verdad? Entonces, cuando usted hablaba de que el ECO es una manera muy interesante de llevar a cabo esa evaluación por competencia, me parece que es una de las estrategias que realmente aporta mucho y también nos permite la integración de las diferentes áreas del saber. Sí. Pero también es importante destacar que cuando estamos hablando de formación basada en competencia, orientada a competencia, la rúbrica es muy importante. Entonces, cuando yo voy a evaluar una práctica o un proceso teórico, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que manejar la parte teórica, sí. Tener la rúbrica conforme a nuestro itinerario de aprendizaje, a qué etapa del aprendizaje estoy. Y ahí, con lo que decía la profe Nimia, ¿verdad? Dejar el test con cita, con otras cosas, pero que yo quiero en esa primera etapa que mi estudiante vaya dentro de su itinerario de aprendizaje. A lo mejor es una asignatura nueva en donde tiene que fijar conocimientos o términos,
Sí. Entonces yo tengo que apelar a la memoria y de a poquito ir profundizando un poquito más y haciendo que ese desempeño forme parte de la evaluación. Así mismo. Y que esa evaluación sea integral, así como dijo la profe Ingrid, ¿verdad? Porque no es solamente lo técnico. Nosotros somos una profesión humanista que tiene que tener un alto componente de humanismo, de profesionalismo, y ahí entra lo que es la ética, la comunicación asertiva, y eso tiene que estar plasmado dentro de nuestra rúbrica de evaluación, no solamente debería estar desde el inicio, ¿verdad? Y eso nos llevaría a realmente evidenciar si se ha logrado la competencia. Y ahí vamos a entrar un poquitito si realmente alcanza los créditos, ¿verdad, profe? Entonces después vamos a ir integrando otras cosas que nos van apareciendo a medida que la educación va avanzando. Y nada más agradecerte, profe, por tu disertación y un gusto compartir este espacio con los colegas. Miren, la agradecida soy yo realmente porque realmente uno aprende compartiendo estos espacios y reitero, con gusto me voy a coordinar con la doctora Cristina y podemos hacer otro encuentro, capaz que sea inclusive hasta un encuentro presencial, ¿verdad? Donde podamos ejercitarnos un poco, porque como les digo, yo cada día aprendo, lo poco que sé siempre va a estar a disposición de ustedes. Muy agradecida por el espacio y por la confianza de la doctora Cristina en mi persona. Gracias, Cris. Muchas gracias, doctora Faustina Noceda. Gratitud y reconocimiento por su disertación en el taller 2, evaluación por competencia, ¿verdad? En nombre de la institución de la FOUNA y de la máxima autoridad, ¿verdad? Que es nuestro señor decano, el profesor doctor Rodolfo Perruchino Galeano, quien te hace entrega de esto que ahora es virtual, pero que te lo voy a hacer llegar en la mano, Faustina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No hay más ninguna pregunta, como siempre, ¿verdad? Para fomentar estos espacios de debate, de diálogo, vamos a hacer los sorteos de los textos. Ah, ya, perfecto, genial. Entonces, Faustina, si nos quieres acompañar un ratito. Sí, con mucho gusto. Acá tenemos el primer sorteo, acá la Karina Ruth Saldívar. Karina Ruth Saldívar se va a llevar cómo ganarse amigos. Okay, acá entonces ya pongo en un costadito. A ver, acá tenemos la profe que nos acompañó también, la doctora Cintia Vera. La doctora Cintia Vera, descubriendo los secretos de la mente humana. Gracias, profe Cintia, por participar. Acá tenemos Ana Coronel, para que lea la historia de María Montessori, que revolucionó la educación en la etapa entonces inicial y que luego eso también se llevó a la universidad. Acá tenemos otro texto, Cielo María Luján. Cielo María Luján, entonces va a leer La misión, ¿sí? Un texto, acá luego para retirar desde el académico. Acá resetea tu mente, descubre lo que eres capaz. Este texto va para la profesora Ingrid Mitchell. Gracias, profe, por participar. Acá tengo otro texto, el texto de las respuestas sobre la ética y la justicia de Platón. Es para el doctor Milner Morel. Gracias, profe Milner, por participar. Acá tenemos otro texto. Acá, ¿cómo reeducar tu cerebro? ¿Cómo reeducar tu cerebro? Este texto es para la doctora María Yanina González. Para la doctora. Gracias, profe, por participar y apoyar entonces nuestras charlas.
Acá tenemos otro texto, la emoción y los sentimientos en el aula. Es para Fátima Bañuelos, que nos acompañó. Gracias, Fati, por participar. Acá tenemos otro texto. Acá el doctor Víctor Hugo Rodríguez. Doctor Víctor Hugo Rodríguez, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo creo que tú, doctor Víctor Hugo, lo tienes los 7 hábitos. Excelente, doctor. Gracias siempre por apoyarnos. Acá tenemos 2 libros de nuestro siguiente disertante, que son poemarios del profesor doctor José Antonio Alonso Navarro. Acá tenemos un poemario, es para la profesora Liliana León. Profe Lili, gracias por apoyar nuestra charla del taller 2. Acá tenemos otro poemario del mismo doctor José Antonio Alonso Navarro, la doctora Graciela Dávalos. Gracias, profe, por apoyarnos en nuestras capacitaciones. Acá tenemos otro texto, La sociedad justa y el equilibrio, de Aristóteles, para Luz Marina Rojas. Gracias, Luz, por apoyar nuestra charla. Otro texto, acá tengo para Ana Paula Rodríguez. Ana Paula Rodríguez, vas a leer unas novelas entonces, para la parte humanista, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Acá tengo otro texto, Mauricio Silvero. La justicia es la virtud más importante. Mauricio, gracias por participar. Creo que es gracias, profe. Estudiantes. Esteban Cardoso, también de un gran filósofo, Conocimiento y la moral de Kant. Creo que es uno de nuestros estudiantes, Esteban Cardoso. Acá tenemos otro para Cielo María Luján. Cielo María Luján, que va a leer también de filosofía sobre el objetivo supremo de la filosofía. Acá tenemos. Y nuestro último texto sobre la globalización y sus efectos es para la profesora doctora María Julia Araujo. Gracias, profe, por participar de nuestro taller 2. Muchísimas gracias. Y todos estos textos, entonces, gracias. De la dirección académica. Gracias a todos por la participación. Vamos a compartir esta grabación para todos los docentes y recordar entonces que juntos todos, docentes y estudiantes, caminaremos hacia las competencias y hacia el logro de nuestros objetivos del perfil de egreso. Muchísimas gracias a todos y les espero en el taller 3. El taller 3 que nos va a traer un montón de sorpresas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Faustina. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Que tengan linda tarde. Muchas gracias, muy interesante.